en la Gemara, en Masejet Gitin, donde la Gemara cuenta las historias que pasó en el Hurban, que pasó en la destrucción de Bet HaMikdash. Es una parte de la Gemara que se puede estudiar también el día de Tisha B'Av. Trae la Gemara Ashre Adam. ¿Cómo empieza la Gemara? Ashre Adam mefajed tamid umakshe libo y polvar. Bienaventurado la persona que siempre teme, y el que es duro de corazón va a caer en el mal. Dice la Gemara, sigue diciendo: Al Kamtzo Barkanza, Harab Yerushalayim, al Shaka de Rispeka, Harab Tumalka, al Tarnegolver, Tarnegolta, Harab Betar. ¿Qué es lo que dice la Gemara? La Gemara trae ahí inmediato las historias de Kamtzo Barkanza, todos la conocemos, que prácticamente, porque Am Israel no les dio miedo cuando vieron que él trajo el animal, no sospecharon que había una idea mala y lo sacrificaron. En vez de eso, ellos se sintieron cómodos, no lo sacrificaron el Corbán, y eso provocó que él llegue después a hablar la Shon Am Israel y llegue lo que llegó. Trae también la Gemara las dos historias famosas, que en Betar ellos acostumbraban que cuando se casa un novio, antes del novio pasaban gallo y gallina, para decirle que Bezrat Hashem tenga muchos hijos como los gallos y la gallina. Esa era como una segulá que hacían. En una ocasión estaba la hija del rey por ahí, un grupo de soldados pasó y vio los gallos y gallina. Dijeron: mira qué gordos están, qué buenos están, se los llevaron. Para ellos fue un golpe grande, que como la segulá de ellos no se está cumpliendo, empezaron a tener ideas en la cabeza, que eso quiere decir una mala señal para la nueva pareja, y así todo el mundo saltó encima de ellos, le sacaron el gallo y la gallina. Pero dice la Gemara, eso no está bien. Si tú sabes que él es el rey, el gobierno, ¿qué vas a ir a pelearte con él por un gallo y una gallina? Meterte en un problema, y es lo que pasó. El gobierno dijo: mira, esto quiere decir un golpe de estado. ¿Quién va a hacer pelear por un gallo y una gallina? Quiere decir que a ellos no les interesa nada el rey, no les interesa nada el poder. Ellos quieren tomarse el poder, quieren rebelarse, y fueron a matarlos a todos. Betar fue igual. Ellos acostumbraban, cuando nace un niño, hacen un ered, plantan un ered. Cuando nace una niña, plantan otro tipo de árbol. Y cuando se casan, de ese árbol hacen la jupá. Era una costumbre, una cosa bonita que ellos tenían. En una ocasión, la hija del rey estaba pasando por ahí, se le rompió la carroza. Ella necesitaba madera. Fueron a agarrar esa madera. Cuando vieron la gente de alrededor que están agarrando esa madera, para ellos era como agarrar la madera de la segulá, la madera que ellos tenían una costumbre bonita de hacer, que de eso va a salir. Se sintieron afectados, fueron y pelearon en contra de la hija del rey. Eso inmediato, en un gobierno de esa época, quiere decir que se rebelaron y el gobierno les cayó, los mató a todos. Y te dice la Gemara, es lo que la persona necesita saber. Ashre Adam mefajed tamid. La persona necesita tener siempre miedo, no sentirse confiado, no sentirse que todo le va bien. Ellos, porque como tenían todo bien, se sentían bien. La persona necesita tener miedo. Viene el Tosfot y pregunta, y él dice: ¿cómo me dices que es bueno tener miedo y hay que tener miedo? En la Gemara, en Masejet Berajot, está escrito que en una ocasión uno de los Jajamim Rab estaba caminando en el mercado con uno de sus alumnos, y el alumno estaba temiendo. Le grita a Rab y le dice: At jata'at, eres pecador. El alumno preguntó: ¿pero por qué me dices que soy pecador? Le dice: porque tienes miedo. Dice: ¿y qué el miedo causa el pecado? ¿Qué tiene que ver? Está escrito: Pajadu betzion hatay. El único que tiene miedo es el pecador. No hay motivo por qué tener miedo. Hay que tener bitajón con Hashem, hay que tener confianza en Hashem. No hay motivo por qué tener miedo. Si tú tienes miedo, quiere decir que eres un pecador. Pregunta del Tosfot, sale contradicción. En un lado me dices que Ashre Adam mefajed tamid, bienaventurado la persona que teme, que hay que temer. Del otro lado me dices Pajadu betzion hataim, el miedo viene por el pecado. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? ¿Sí tener miedo o no tener miedo? Viene el Tosfot y dice, la Gemara viene y dice, de que la persona sí puede tener miedo de temas de mitzvah y Torah. La persona puede tener miedo: yo no estoy estudiando bien, no estoy haciendo bien caso a Hashem, no estoy bien cuidando Shabbat, no estoy bien cumpliendo Kasher, no estoy bien cumpliendo Tzeniut, no estoy bien haciendo lo que Hashem me pide. En eso la persona sí puede tener miedo, y el miedo es perfecto. Pero el miedo sobre cosas de este mundo, el miedo no es correcto, es falta de bitajón. ¿Cuál es el problema? Viene el Tosfot y pregunta:
inmediato, el caso de la Gemara que mencionamos anterior, fueron cosas de este olam, no fueron cosas de mitzvot y Torah. El miedo que era del gobierno, miedo del rey, todo era miedo de este olam. ¿Cómo tú me dices que el único miedo que se permite es miedo de mitzvot y me traes como ejemplo un miedo de este mundo? ¿Sale una contradicción? Contesta el Tosfot, dice, es lógico que hay casos que también hay que tener miedo en este mundo. La persona no necesita meterse en riesgo, meterse en peligro. Cualquier persona entiende con sentido común que ir y enfrentar a la hija del rey por una madera para hacer una jupá es una tontería. O que ir a enfrentar a un grupo de soldados por una gallina no es un motivo de hacerlo. O ir y no hacer el corbán del rey cuando el rey está sospechando que tú te estás rebelando, eso seguro que hay que tener miedo. Aquí terminó el Tosfot. ¿Cuál es el problema? Que después de todo hay algo aquí que no se entiende. El pasuk real habla sobre miedo de mitzvot. Y viene la Gemara y me trae ese pasuk, en el único lugar que lo menciona la Gemara, sobre miedo, no de mitzvot. Entiendo que realmente hay que tener miedo, pero no lo está usando para lo que es el pasuk. El pasuk viene para decirte que la persona necesita tener miedo de su cumplimiento con mitzvot, su cumplimiento con Hashem, su cumplimiento de Ben Adam Lajavero. Para eso viene el miedo, no para estas cosas. Entonces, ¿por qué la Gemara usó como ejemplo al pasuk para tener miedo en cosas que no son de mitzvah? Se podría tal vez explicar así. En el caso que la Gemara mencionó, como dice el Tosfot, el sentido común dice cuidarse, no meterse en ese problema. Cualquier persona con un poquito de lógica entendería que lo que ellos hicieron está equivocado. Y eso es algo muy lógico y muy sencillo, y cualquier persona va a decir, seguro que hay que tener miedo y hay que cuidarse, no hacer ese problema. Viene la Gemara y te dice, tú eso lo entendiste lógico de manera fácil, sin ningún problema. Esa misma lógica que tú entiendes ahí es en una mitzvah y en una Torah y en cumplimiento de Borei Olam. Tú necesitas ver el mismo miedo que tú tienes de enfrentar a un rey por un gallo. Necesitas hacer una verá la más mínima. Necesitas tener ese miedo frente a Borei Olam, porque es lo mismo. Hacer algo en contra de Borei Olam, sea lo mínimo que sea, la mitzvah más chiquita que sea, que en tus ojos parece lo mínimo, pero estás enfrentándote con Borei Olam, que es el que te da todo. Eso no tiene ninguna lógica. La persona no tiene ningún motivo de hacerlo. Ir, ofender a un amigo, decirle algo mal, hablar una palabra incorrecta, seguro no es nada tú puedes decir. Pero si tú sabes que eso de ahí puede depender todo tu Olam Haba y todo tu Olam Hazé también depende de eso, tú necesitas tener mucho cuidado de eso. Asócialo igual. Como todo el mundo entendió que lo que pasó, que ellos pelearon con el rey por algo tan sencillo, fue algo muy grave, tú en tu cabeza necesitas ser igual, que cualquier cosa de mitzvah, Torah, Ben Adam Lajavero, sea igual. Tú lo asocies y veas, enfrentar a alguien, a un amigo, hacer algo en contra de Borei Olam es una locura. No tiene otro sentido. El mismo miedo que ahí vas a tener, necesitas tener así. Y Bezrat Hashem que nizke al Biat Goel Tzedek Bimera Biyamenu. Y hay que saber que una de las bases más grandes para traer el Bet HaMikdash depende de nuestra tefila. Nosotros en Mitzrayim, Am Israel, no estábamos en un nivel muy alto y por medio de la tefila logramos. Y eso es el deber de la persona, saber que la Geulá depende de nosotros. Nosotros sí podemos traer la Geulá esforzándonos en tefilá, en mitzvot y Bezrat Hashem, que nizke pronto, Bekarov Mamash, ver el Biat Goel Tzedek Bimera Biyamenu.